Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi coequiper Ricardo Nievas, y en este programa estamos tratando la criminalística como una ciencia interdisciplinaria. Para poder abordar esta ciencia justamente traemos invitados, especialistas, y en este caso, bueno, tenemos dos especialistas, el doctor Ezequiel Bloise, abogado, y la médica Romina Viat. Bueno, les doy la bienvenida, gracias por venir. Y bueno, justamente el programa se trata de escena del crimen, de la criminalística, y queríamos saber, dentro de la especialidad que ustedes tienen, cómo es que cruza, digamos, la criminalística, qué aporta, cómo trabaja en esta interdisciplinaridad. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Es importante para nosotros poder darle también difusión de a qué se dedica la medicina legal. El concepto más científico lo va a exponer la doctora, seguramente. Es nuestro como punto en común, ¿no? Cuando nos invitaste acá al programa, que a todo esto la propuesta me parece increíble de poder explicar a qué se dedica la criminalística, y en este caso a qué se dedica la medicina legal, como médica legista y psiquiatra y docentes, ambos de especialidades que tienen que ver con la medicina legal, como aquel conocimiento médico que auxilia a la justicia, ¿no? Y entonces esta relación con el derecho, por un lado, y a manera interdisciplinaria con otras ciencias forenses, ¿no? En este caso con la criminalística y con todos los peritos que tienen que ver con la criminalística. Perfecto. Bueno, estaba escuchando que se dedican a la docencia, que hacen actualizaciones a través de jornadas, seminarios, seguramente que participan en congresos. Bueno, sí, te conozco y sé que lo haces. Y fundamentalmente, nosotros de alguna manera necesitamos explicarle, porque nosotros tenemos un público tal vez profesional novel, entonces desde cero del concepto de la medicina en el lugar del hecho, la medicina en la escena del crimen, la medicina en la criminalística. ¿Cómo podríamos abordar para aquellos que no saben mucho de esto? Claro, primero que nada, a ver, la medicina legal, el fuerte de la medicina legal es cuando los médicos empiezan a tener conocimientos de derecho. En función del conocimiento del derecho, empiezan a interactuar y a asistir a la justicia en pleno, tanto a los abogados como al Poder Judicial, fiscales, jueces. Dentro de la justicia muchas veces hay determinados puntos, pericias específicamente, que necesitan ser aclaradas desde una perspectiva muy científica. Esa mirada, ese concepto, es lo que aporta la medicina legal. La medicina legal, a su vez, tiene muchas ramas. Entonces, cada una de las ramas va llevando adelante, va abordando diferentes situaciones y diferentes fueros dentro de la justicia. Yo esa parte también la entiendo como que también atraviesa todas las pericias, ¿no? Porque desde mi especialidad también siento de que recurrimos a la información del derecho, dado que a partir de que nosotros trabajamos para una causa o para un expediente, ya partimos de condicionamientos que tienen que ver con lo legal. Por ejemplo, no sé, el tiempo y forma en que debe ser entregado nuestro informe. Que justamente el informe, con esta estandarización que hay de pericias, de nuestra presentación, el objeto que ordena el juez, cómo vamos desarrollando esto, inevitablemente, ¿no? Está cruzado por el derecho. Somos auxiliares de la justicia, ¿no? Y en este sentido la medicina legal ilustra desde los aspectos médicos, ¿sí?, que requiere el derecho. Como decía Ezequiel, hay muchas ramas de la medicina legal. Tenemos las ramas por ahí más laborales, que hablan sobre las enfermedades laborales, enfermedades profesionales. Tenemos la parte también que se encarga de siniestros, que son médicos legistas que se especializan en tipos de siniestros, pero también, por ejemplo, lo que es la sexología forense, que tiene mucho uso en el tema de los abusos. Tenemos la psiquiatría forense, ¿no?, que es como mi gran especialidad, en el sentido que se encarga de distintas cuestiones, ¿no?, como ver si una persona en el momento que cometió un hecho estaba usando sus facultades mentales o no. Una persona que, por ejemplo, firmó un testamento, si se encuentra en condiciones o no, también desde su aparato psíquico, ¿no?, si estaba consciente.
Así que ilustra a muchos ámbitos. Y lo que hablábamos del lugar del hecho es que también el médico legista es el que se encarga de levantar el cuerpo en una escena del crimen, como aquel también, que lo conocemos por las series y por la televisión, claro, el famoso médico forense, ¿no? El médico que está en la morgue realizando la autopsia de ese cuerpo que primero otro médico levantó en el lugar del hecho. claro. ¿No es cierto? Y a diferencia de uno y otro, este segundo médico en la morgue es el que va a establecer qué, por ejemplo. Bueno, el médico legista en el lugar del hecho tiene muchas funciones, porque también tiene que ver con determinar en estas muertes violentas o muertes de dudosa criminalidad si cuánto tiempo pasó, de qué tipo puede ser la causa, si se trata de un homicidio, si hay indicios de que puede haber sido un suicidio, de analizar el cuerpo, de ver las ropas, de ver si tiene lesiones, digamos, externas el cadáver, de ver también, digamos, el alrededor del cuerpo, a ver qué otros elementos puede haber en relación a ese cuerpo. O sea, vos decís no solamente el cuerpo en sí, sino su contexto El completo. contexto en general, claro. O sea, a ver, vos justo cuando estabas haciendo referencia de que cómo se empiezan a interrelacionar todas las carreras, todas las especialidades. Ya dejamos atrás esa época donde cada una de las carreras era estanca y no se podía mover y no interactuaba con otro o existían ciertos celos. En la actualidad el concepto de interdisciplinario se da en el día a día, y cuanto más vayamos avanzando, más se va a ir dando el concepto de interdisciplinario. Acá, por ejemplo, en relación a las escenas del crimen, está la intervención del médico que va a ir a hacer el levantamiento del cuerpo, y también hay todo un equipo que va a estar observando muchas otras cosas que tienen relación directa con la escena, que van a ayudar a esclarecer esta situación, y que empiezan a interactuar todas las distintas ramas, todas las distintas especialidades para un mismo fin. Por ejemplo, en alguno de los homicidios que por ahí ha intervenido, por ahí está el perito balístico, ¿no es cierto? Claro. Y por ahí no tiene intervención hasta tanto haya algún indicio. Y por ahí el primer indicio que aparece en el lugar del hecho es porque el médico revisó el cadáver y dice hay un orificio de entrada, ¿no? Entonces ahí rápidamente el perito balístico, digamos, toma la posta de la escena a buscar a ver qué elementos, qué municiones, qué hay en relación a una herida de arma de fuego. Por ahí surge otra vez primero el cuerpo o primero el perito balístico. Y de esa manera, en ese lugar, empiezan a interrelacionar, por ejemplo, con el perito en laboratorio, ¿no? Claro. Con el planimétrico. Digamos, que el médico que está en el lugar del hecho se encarga del cuerpo y de todo lo que tenga que ver con la muerte del que fue la persona y se encuentra ahí. Claro. Cuando ese cuerpo luego va a la morgue, el médico de la morgue va a realizar lo que se llama la operación de autopsia, es decir, que va a abrir el cadáver y va a poder ver las lesiones internas que tenga, y va a poder aproximar un poco más lo que es la data de la muerte, que Claro. sabemos que es fundamental, digamos, para el esclarecimiento de cualquier, digamos, ilícito, ¿no es cierto? Que si bien la aproxima el médico en el lugar del hecho, termina de confirmarlo el médico en la autopsia, así como la causa fehaciente de la muerte. O sea que cada médico en su lugar ya establecen ciertas cosas. Establecen ciertas El cosas. médico en el lugar del hecho ya establece algunas cosas. Puede establecer, por ejemplo, si esa persona fue violentada, fue golpeada o fue una muerte natural, por ejemplo. ¿Eso se puede establecer? Eso se puede establecer. Sí. A veces dicen que el levantamiento del cuerpo bien hecho puede constituir un 80% de la autopsia. Y esto viene también de la mano de el tiempo que pasa es la verdad que La verdad huye, que ¿no? huye. Porque también en todo el traslado o el tiempo que se lleva hasta la autopsia en morgue, hay un montón de elementos y de indicios que se han perdido también, y que este lugar del hecho, esta palabra escena del crimen es como la escena en donde sucede todo, donde hay una estrella, digamos, que tiene que ver con esta víctima que está en esta escena, ¿no es cierto? Y toda esa información es lo que cuenta no solamente el médico, sino el resto de los peritos, ¿no? Todo este trabajo del perito que, bueno, primero analiza, estudia, compara, que inevitablemente, ¿sabes?, termina en un informe escrito donde describe y todo eso. La parte del derecho, ¿hace algo conjuntamente, hace informe? Y la parte del derecho, está trabajando en forma conjunta todo el tiempo con el perito.
A ver, porque el código procesal es el que te marca tanto los tiempos, las formas, claro, y que hay que respetarlas. Entonces, en función de toda esa situación, ahí es donde interactúas en forma constante con el derecho. También hasta, a ver, cuál es lo que uno puede explayarse, hasta donde no está invadiendo la privacidad o no está invadiendo el derecho de otra persona. A ver, cuando se habla de, en contexto general, cuando se habla de una escena de crimen, cuando se habla de una situación en particular, a ver, una rama de la medicina legal es la perfilación. Es una rama que es muy incipiente, que en Argentina está iniciando, a nivel mundial la mayoría de las policías a nivel mundial la tienen, la desarrollaron, Estados Unidos empezó con ella. Muchísimo. Exactamente, Estados Unidos empezó con ella a través de, en la persecución a los asesinos seriales, y acá está empezando a desarrollarse. Ahí también tiene una intervención directa el derecho. ¿Por qué? Porque uno necesita recabar mucha información, y toda esa información que uno está recabando tiene que tener anuencia de un juzgado, porque si no esa información estaría totalmente viciada. Claro, sí. Por eso esto que decís de los perfiles criminales es como el médico legista en el lugar del hecho y el médico en la morgue tratan de establecer dónde estuvo esa víctima, cómo se murió, ¿sí? Y cuándo se murió, cuánto tiempo. Y en el área de los perfiles criminales que, por eso como dice Ezequiel, es algo incipiente que está en desarrollo ahora en los cuerpos de seguridad, tiene que ver con analizar quién y por qué, ¿no? Y necesariamente se necesita de la expertise y las pericias del resto de los peritos. Entiendo. Porque de alguna manera integra, digamos, el perfilador criminal, aparte de integrar las huellas físicas que deja, digamos, un delito en una escena del crimen, integra las huellas psicológicas que también se dejan, ¿no? Yo quería volver un poquito justamente a este tema que tiene que ver con lo interdisciplinario. A partir del nuevo Código Civil y Comercial, todos los testamentos, hoy vos nombraste los testamentos hológrafos, ese documento que se hace de puño y letra, donde el testador escribe su última voluntad, digamos, con respecto a sus bienes materiales. Sí. Y hoy todas las pericias, según el nuevo Código Civil, todos los testamentos deben pasar por pericia caligráfica, por ejemplo, donde antes pasaba por pericia siempre y cuando no tengan testigos o alguien se oponía a ese testamento, ¿no? Entonces surgió un montón de veces que he leído el expediente y aparecen historias clínicas escritas por tu especialidad, por médicos, diciendo, bueno, más allá de la pericia caligráfica que se hace, esta persona en esa fecha estaba internado con una enfermedad que afectaba mucho su parte motora. Se entiende que es muy difícil que haya confeccionado un documento manuscrito de 2 o 3 hojas. Y es acá donde uno empieza a tener esta parte del derecho con respecto a lo que ordena el nuevo Código Civil, la parte del informe del médico y la parte mía, donde yo, más allá, donde hay un documento que dice, mire que esta persona en ese momento estaba en una enfermedad terminal y difícilmente haya podido escribir este documento. Así todo la pericia se realiza. Entonces, fíjate vos cómo de alguna manera... Súper interesante. Y te agrego un elemento más, en causas similares a las que estás contando, aparte de la pericial médica, que por ejemplo puede dar cuenta de un problema motriz. La pericia caligráfica es de ya, pero por ejemplo la pericia psiquiátrica para saber si esa persona en ese momento tenía sus facultades de poder discernir. Y una pericia grafológica, por ejemplo, para saber cómo la letra estaba en ese momento, digamos, llevada por los afectos, o digamos, y poder detectar la capacidad volitiva de esa persona en el momento en que firma, con lo cual estamos hablando de 5 peritos. Interesantísimo. Y a ver, y todo eso, o sea, ¿por qué trabaja, se relaciona e interactúa con el derecho? Porque todo eso hay que generar una estrategia jurídica para poder plasmarla. Claro. Para que no sea inválida, tiene que tener una estrategia jurídica. Entonces, uno tiene que ver por dónde puede abordar el pedido, hasta dónde está permitido, qué es lo legalmente permitido, donde uno estaría
yendo por fuera del derecho, dónde estaría invadiendo la privacidad del otro. Entonces, toda esa estrategia jurídica se trabaja en forma interdisciplinaria. Claro. O sea, trabajan médicos, trabajan abogados, trabajan peritos, calígrafos, trabajan todo un equipo, está trabajando para poder determinar una estrategia, llevarla adelante y que empiecen a interactuar todas las partes para que eso tenga un buen éxito. Totalmente. De hecho, cuando empieza esta sucesión testamentaria, justamente hay una protocolización que generalmente se tramita a través de un juzgado civil. O sea, que mira si la parte del derecho no está tan involucrada, está muy involucrada. Sí, digamos. sí, hoy por hoy volvemos a lo mismo. Ya dejó de existir eso de los compartimentos estancos, que el derecho por acá, que los médicos por allá, que los calígrafos. No, hoy por hoy, lo que marca, tendencia, es trabajar en forma interdisciplinaria, porque aparte logra mejores objetivos. Entonces uno tiene que tomarlo como una gimnasia, una cosa muy dinámica. Hablaron de perfilamiento y la verdad que hicieron una introducción que me parece que amerita, digamos, algo mucho más amplio, o por lo menos lo que se pueda. Entiendo que acá es muy joven el tema de perfilamiento, no conozco muchas personas que lo hagan. Los que lo hacen, lo vi que lo hicieron con mucha responsabilidad y compromiso, que está por crecer seguramente acá. De hecho, me acuerdo de una película que ya tiene mucha, como decís vos, en otros países eso está muy avanzado, hay una película que se llama Zodíaco, no sé si la llegaron a ver, que justamente debe tener más de 35 años la película y ya habla de una historia real y que justamente a través de perfil pudieron establecer, bueno, sus costumbres, un montón de características que dieron con esa persona, ¿no? Entonces, no sé acá en la Argentina en qué punto está esta parte de perfilamiento. Es incipiente, se está empezando a desarrollar. A nivel internacional es algo muy minucioso, muy detallista. No hay dos perfiles iguales. Claro. O sea, es un trabajo casi artesanal. O sea, se va desarrollando, se va recolectando toda la información y con toda esa información, ese trabajo interdisciplinario, donde van actuando distintas especialidades, se va llevando adelante un perfil. En Argentina, se está desarrollando, va tomando cada vez más importancia, desde la faz privada cada vez se le empieza a dar más trascendencia, los juzgados a medida que se van enterando, interiorizando, lo van solicitando, y les interesa y les parece un elemento fundamental para poder llevar adelante las investigaciones. Entonces, bueno, es incipiente. De la mano del tema de la perfilación criminal está la famosa autopsia psicológica. Hoy hablábamos de la autopsia física, pero la autopsia psicológica que surge también hace muchos años para hablar sobre las características de una víctima, pensado desde el suicidio, porque una persona se pudo haber suicidado. En realidad, la autopsia psicológica también se aplica dentro de la perfilación criminal para saber por qué un victimario pudo haber matado a una víctima, qué características tenía esa víctima que pudieron haber motivado, pudieron haber sido el móvil de este victimario, ¿no es cierto? Claro. Entonces son cosas que cada vez se usan más, no solamente en el ámbito penal, sino como dice Ezequiel, en el ámbito privado. Lo de los testamentos, por ejemplo, que hablábamos recién, puede ser que la persona esté fallecida y ahí de alguna manera la técnica es la misma, es una autopsia psicológica. En ese momento, hace 10 años, cuando se firmó esto, entonces tiene que ver con algo de lo retrospectivo, ¿no? Como de situarse en ese momento para saber cómo estaba esa persona. Entonces es tan útil realmente, ¿no? Porque eso habla de esta huella psicológica que deja la persona. A la ciencia grafológica, que acá tampoco, nunca se le dio mucha importancia, a partir de algunos casos bastante puntuales y relevantes, la grafología empezó a tener otro lugar acá en la Argentina. Y vuelvo al testamento porque es un documento bastante complejo a la hora de estudiarlo, porque se dice que cuando la persona atesta generalmente
se está como despidiendo, entonces hay una carga emocional, muchas veces lo hace bajo mucha angustia o lo hace en situaciones por ahí no convencionales, lo hace tal vez con una letra muy legible cuando su letra es legible, pero en realidad lo que quiere demostrar es que se entienda lo que quiere manifestar, claro, en ese escrito y todo. Y la grafología ha aportado mucho sobre eso, porque cuando empezaba a haber discrepancias en la escritura cotejo o la base de cotejo original y estos documentos que estaban en cuestión, pasaba esto, de que había tantas discrepancias que decían, no, este documento, bueno, ahí tiene una apariencia de falso, pero no se tenía en cuenta esto que aportaba la grafología, claro, ¿no? De que, bueno, que la persona está transitando, muchas veces muy medicado, en su lecho de muerte, no sé, con ampollas de analgésicos muy fuertes y esas cosas. Entonces, cada vez estoy más convencido que no hay manera de arribar a o determinar categóricamente totalmente, si no es en forma interdisciplinaria. No, totalmente. A ver, vos lo llevabas a un ejemplo del testamento. Yo te puedo nombrar un montón de ejemplos de situaciones en las cuales la medicina legal está tomando una intervención en conjunto con el derecho. Y volviendo sobre lo mismo, en el ámbito civil, porque antes siempre se relacionaba, la medicina legal se relacionaba mucho con el ámbito penal. En la actualidad se está abriendo, pero a ver, porque la tendencia en general es empezar a poder utilizar otras especialidades adentro de lugares que por el momento no habían entrado. Sin duda. Bueno, realmente interesantísimo. Pasó el tiempo volando. Les vuelvo a agradecer por venir. Me parece que hay mucho más para profundizar. Nos gustaría en otro momento volverlos a invitar para hablar de esta amplia gama que tiene a lo que se dedican ustedes. Así que bueno, hemos terminado el programa, otro programa de Escena del Crimen. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.